Me aparecí sin invitación a la cena del Día de la Madre. Ni toques la comida, dijo mi madre. Esto costó $4,000, añadió mi hermana. Lo que no sabían era que ella usó mi tarjeta. Revertí el pago y dejé un sobre en la silla de mamá. Lo abrió, y todo se detuvo. Cancelé y en segundos, mi teléfono explotó con 42 llamadas perdidas. Era el Día de la Madre, y yo manejaba hacia la casa de mi madre con el corazón en un puño. El cielo estaba naranja, como si supiera que esa noche todo iba a cambiar. Me llamo Leonardo, tengo 32 años y, desde que mi padre murió hace 3 años, mi vida se convirtió en una mentira que sostenía por ellos. Esa noche quería decirle a mi madre la verdad sobre cómo la había estado ayudando, esperando que eso arreglara las cosas. Pero lo que pasó fue algo que nunca esperé. Cuando papá murió de un infarto, la familia se rompió. Mamá se volvió fría, como si yo fuera una carga. Mi hermana menor, María, de 28 años, se la pasaba gastando dinero y presumiendo en redes sociales. Yo me convertí en el que mantenía todo en pie, pero nadie lo sabía. Papá dejó un fondo, o eso creían. Una cuenta que pagaba la casa, las facturas, la vida de mamá. Pero ese fondo se acabó en menos de un año. Cuando vi que mamá empezaba a preocuparse, empecé a poner mi propio dinero. Cada mes transfería una parte de mi sueldo, a veces más de lo que podía, para que no notaran nada. Trabajaba turnos largos en la empresa de logística y hacía trabajos freelance hasta tarde. Todo para que mamá y María no se enteraran, nunca se lo conté a nadie. No quería que mamá se sintiera en deuda, ni que María me viera como su banco, pero eso tuvo un precio. Mamá empezó a tratarme como si no valiera nada. Mira a María, ella sí se esfuerza, decía. María no ayudaba, pero mamá la veía como la hija perfecta. Yo me callaba, pensando que algún día lo entenderían. Ese día, el Día de la Madre, decidí hablar. Llevé una botella de vino, la que le gustaba a mamá, y un sobre con una carta donde expliqué todo, los depósitos, las noches sin dormir, todo lo que hice. Quería que supiera la verdad y que pudiéramos empezar de nuevo. Pero cuando llegué a la casa, vi autos caros en la calle y luces brillantes por las ventanas. No era una cena familiar. Era una fiesta, y yo no estaba invitado. Toqué la puerta, y María abrió con una mirada de desprecio. Llevaba un vestido caro, como siempre, mostrando lo que podía pagar. Antes de que pudiera decir algo, mamá apareció detrás, con una cara que me hizo sentir fuera de lugar. Leonardo, no te invité, dijo mamá, cortante. Esto es una cena especial, solo para los que avise. Tragué saliva, intentando no perder la calma. Solo quería verte, mamá. Es el Día de la Madre, pensé que podía venir. No pensaste, me cortó. Esto no es para cualquiera, ni toques la comida. Esas palabras me pegaron fuerte. Mire alrededor, vecinos, amigos de María, gente que apenas conocía. Todos me miraban como si sobrase. María soltó una risa, una de esas que usaba para humillarme desde chicos. Leonardo, por favor, dijo, acercándose. Esta cena costó $4,000. No es para alguien que no aporta nada. La sala se llenó de risas y murmullos. Mamá no dijo nada, solo me miró con decepción. Pero entonces, algo en mí se rompió. No era solo el desprecio, era la mentira. Porque yo sabía algo que nadie más sabía. Esos $4,000 salieron de mi tarjeta. María y yo teníamos una cuenta conjunta desde hace un tiempo. La abrí para ayudarla con sus deudas. Yo ponía casi todo el dinero, pero la dejaba usar la tarjeta para que mantuviera su estilo. Confiaba en ella, nunca puse límites. Pero mientras estaba allí, humillado, mi teléfono vibró con una notificación del banco. La miré rápido, un cargo de $4,000 por un servicio de catering. Mi sangre se congeló, no me quedé callado esta vez. Puse la botella de vino en una mesa y saqué el sobre con la carta. Esto es para ti, mamá, dije, dejándolo en su silla. Ella lo miró con desconfianza, pero no lo abrió. Entonces, miré a todos, sintiendo que ya no podía guardar el secreto. Ya que estamos aclarando cosas, dije, alzando la voz para que todos oyeran, quiero decir algo. Durante años he pagado la casa, la luz, el agua, todo lo que mamá necesitaba. El fondo de papa se acabó hace tiempo. He sido yo todo este tiempo, pero eso se acabó. A partir de hoy, no pagaré un centavo más. La sala quedó en silencio por un segundo, y luego estalló en risas. María fue la primera. Ay, Leonardo, qué gracioso, dijo, casi llorando de la risa. Todo el mundo sabe que papá dejó un fondo. ¿De qué hablas? Mamá sacudió la cabeza, como si yo fuera un niño haciendo un berrinche. Leonardo, no hagas el ridículo, dijo. Los demás se unieron, algunos murmurando, otros riendo abiertamente.
Nadie me creyó. Pensaban que estaba inventando, que el fondo de papa seguía pagando todo. Nadie sabía la verdad, y en ese momento, me di cuenta de que no importaba lo que dijera. No me veían, no respondí a las risas. Miré a mamá una última vez, luego a María, y salí de la casa. Mientras caminaba al auto, sentía una mezcla de alivio y rabia. Había dicho la verdad, pero no sirvió de nada. Subí al auto y saqué mi teléfono. Abrí la app del banco y revertí el pago de los $4,000. El cargo estaba pendiente y, como titular de la cuenta, fue fácil. Luego mandé un mensaje a mi contador, pidiéndole que detuviera los depósitos a la cuenta de mamá. No más dinero. Se acabó, no pensé en la cuenta conjunta con María. En ese momento, estaba tan furioso que se me pasó por completo. No congelé la cuenta, no cambié nada. Solo arranqué el auto y manejé, dejando atrás la casa. Las luces de la fiesta seguían brillando, las risas seguían saliendo por las ventanas. Pero sabía que algo iba a pasar cuando mamá abriera ese sobre. Dentro de la carta estaban los estados de cuenta. Pagos de la hipoteca, facturas de luz, agua, internet. Todo con mi nombre. La prueba de que yo los mantuve a flote. No sabía cómo reaccionarían, pero no me importaba. Por primera vez en años, sentí que me quitaba un peso de encima, entonces mi teléfono empezó a vibrar. Una llamada. Luego otra. En minutos, tenía 42 llamadas perdidas. La mayoría de María, algunas de mamá, incluso un par de números que no reconocía. No contesté ninguna. Seguí manejando, con la mente en blanco, pensando en lo que vendría después. No fue hasta que paré en un semáforo que miré el teléfono otra vez. Además de las llamadas, había mensajes. Decenas. María me había escrito cosas como ¿qué te pasa? ¿Y cómo te atreves a avergonzarnos así? Mamá solo dejó un mensaje, ven a casa ahora. Los otros eran de primos y vecinos, algunos preguntando si estaba bien, otros diciendo que había arruinado la noche. Nadie mencionaba la carta. Tal vez mamá no la había abierto todavía. O tal vez lo hizo y no sabían cómo reaccionar. Apagué el teléfono. No quería lidiar con eso ahora. Manejé hasta mi apartamento, un lugar pequeño que apenas decoraba porque pasaba más tiempo trabajando que viviendo allí. Me tiré en el sofá, todavía con la chaqueta puesta, y miré el techo. Por primera vez en años, no sentía la presión de tener que resolver los problemas de todos. Pero tampoco era paz. Era como estar en el ojo de un huracán, esperando lo que venía. A la mañana siguiente, encendí el teléfono y vi que las cosas habían empeorado. Más llamadas perdidas, más mensajes. María había pasado de la rabia a la desesperación. Leonardo, esto es serio, contesta. Mamá había dejado un voicemail. Lo reproduje, y su voz sonaba temblorosa, no de tristeza, sino de furia. No sé qué intentas probar con esa carta, pero esto no se queda así. Ven a hablar como hombre. Colgué antes de que terminara. No estaba listo para enfrentarlas, no // contenido porno sexual explícito. Mi plan era dejar que la verdad hablara por sí sola, pero entonces vi algo que me dejó frío. Una notificación del banco. Alguien había sacado $10,000 de la cuenta conjunta con María. El retiro se hizo esa misma noche, horas después de que salí de la cena. No podía ser una coincidencia. María debió haber visto el mensaje que le mandé al contador, o tal vez se enteró de que revertí el pago de la cena. Sabía que no iba a seguir dándole dinero, y fue por todo lo que pudo. Me sentí como idiota. En mi rabia, olvidé congelar la cuenta conjunta. Ese error me iba a salir caro. Llamé al banco de inmediato. La empleada me confirmó que el retiro se había hecho desde una sucursal cercana a la casa de mamá. No podía revertirlo porque María era cotitular de la cuenta. Lo único que pude hacer fue congelar lo que quedaba, pero solo había un par de miles. María se había llevado la mayor parte. Colgué, furioso conmigo mismo. Debía haber sido más rápido, más cuidadoso. Pero ya estaba hecho, decidí no confrontarla todavía. Si María quería jugar sucio, yo necesitaba estar preparado. Llamé a mi contador, Juan,
un tipo que conocía desde la universidad y que siempre me ayudaba con mis finanzas. Le conté todo, la cena, la carta, el dinero que María sacó. Juan silbó por el teléfono. Leonardo, eso es un desastre, dijo. Pero tienes los estados de cuenta, las pruebas. Si quieres, podemos armar un caso para recuperar algo de ese dinero. Y lo de tu mamá, ya está hecho. Los depósitos están cancelados. Ella va a sentirlo pronto, le pedí que empezara a juntar todo lo necesario por si tenía que tomar acción legal. No quería llegar a eso, pero María me estaba empujando. Después de colgar, me senté a pensar. La carta que dejé en la silla de mamá tenía copias de los estados de cuenta, transferencias, todo lo que mostrara que yo había pagado por años. Si la abrió, ya sabía la verdad. Pero su mensaje no decía nada de eso. Tal vez estaba en negación, o tal vez María la convenció de que yo estaba mintiendo. Conociéndola, seguro inventó alguna historia para quedar como víctima. Esa tarde, recibí una visita inesperada. Era mi primo Raúl, uno de los pocos en la familia con los que todavía hablaba. Tocó la puerta y entró con una cara que decía que no quería estar ahí. Leonardo, ¿qué hiciste?, preguntó, sentándose en el sofá. La casa de tía está patas arriba. María está diciendo a todos que intentaste sabotear la cena, y tu mamá está furiosa por esa carta. Dice que son mentiras, que el fondo de tío sigue activo. Sentí una punzada de rabia, pero no me sorprendió. Raúl, todo lo que puse en esa carta es verdad, dije. Pagó la casa, las facturas, todo. El fondo de papa se acabó hace años. Puedes ver los papeles si quieres. Saqué una copia de los estados de cuenta y se los pasé. Raúl los miró, frunciendo el ceño mientras pasaba las páginas. Cuando terminó, sacudió la cabeza. Esto es una locura, dijo. Pero no entiendo. Si has estado pagando todo, ¿por qué no lo dijiste antes? Tía, piensa que eres un vago, y María, bueno, ya sabes cómo es. Me cansé de que no me vieran, respondí. Quería que supieran la verdad, pero no así. No esperaba que María me robara $10,000 esa misma noche. Raúl abrió los ojos como platos. ¿10,000? ¿De la cuenta conjunta? Hombre, eso es bajo, incluso para ella. Me contó que, después de que me fui, la cena se puso tensa. Mamá abrió la carta frente a todos, y cuando vio los papeles, se puso blanca. María empezó a decir que todo era falso, que yo había editado los documentos para hacerla quedar mal. La mayoría le creyó, pero algunos, como Raúl, empezaron a dudar. La fiesta terminó temprano, y María se fue rápido, diciendo que tenía algo que resolver. Eso confirmaba mis sospechas. María sabía que la verdad estaba saliendo, y por eso sacó el dinero. Pero lo que no entendía era a dónde iba con $10,000 en efectivo. ¿Pagar deudas? ¿Huir? Con ella, nunca se sabía. Decidí ir a la casa de mamá esa noche. No para pelear, sino para ver si podía hablar con ella a solas, sin María metiendo veneno. Cuando llegué, la casa estaba oscura, solo una luz en la sala. Toqué la puerta, y mamá abrió. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado, pero su expresión era dura. ¿Qué quieres?, preguntó, sin moverse de la puerta. Solo hablar, dije. Mamá, todo lo que puse en esa carta es verdad. Pagué por esta casa, por todo, desde que papá murió. No quería que lo supieras así, pero no podía seguir callando. Ella me miró fijamente, y por un segundo pensé que iba a ceder. Pero entonces sacudió la cabeza. No te creo, dijo. María me mostró los estados del fondo de tu padre. Todavía hay dinero. Tú solo quieres atención, como siempre. Cerró la puerta en mi cara, me quedé allí, aturdido. María no solo había robado, sino que había falsificado algo para convencer a mamá. No sabía cómo lo hizo, pero era obvio que estaba cubriendo sus huellas. Caminé de vuelta al auto, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Todo lo que hice por ellas, y aún así, mamá elegía creerle a María. Cuando llegue a casa, revise la cuenta conjunta otra vez. No había más movimientos, pero el daño estaba hecho.
Llamé a Juan y le pedí que rastreara cualquier actividad de María. Si estaba gastando ese dinero, quería saber dónde. También le pedí que preparara una carta formal para mamá, explicando que los depósitos estaban oficialmente cancelados. No quería que pensara que era un farol. Esa noche, apenas dormí. Soñé con papá, con su risa, con como siempre decía que la familia era lo primero. Me desperté con un hueco en el pecho, preguntándome si él estaría decepcionado de mí. Pero luego recordé algo que me dijo una vez: no dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Por primera vez, sentí que lo estaba honrando. A la mañana siguiente, recibí un correo de Juan. Había encontrado algo. María había usado parte del dinero para comprar boletos de avión. 2, para ser exactos. Uno para ella y otro para mamá. Iban a salir del país en 3 días. No podía creerlo. María no solo me había robado, sino que estaba planeando llevarse a mamá, tal vez para alejarla de la verdad. O peor, para seguir viviendo de mi dinero en otro lugar. No sabía qué hacer, pero una cosa era segura: no iba a dejar que María ganara. Me senté en la cocina con una taza de café que se enfriaba rápido, mirando el correo de Juan. Los boletos eran para un vuelo a Miami, y desde ahí, quién sabe. María siempre había hablado de querer una vida glamurosa en el extranjero, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Lo peor era que estaba arrastrando a mamá, quien probablemente no tenía idea de lo que estaba pasando. Llamé a Juan de inmediato. Necesito saber todo lo que puedas encontrar sobre esos boletos, le dije. ¿Y si María ha hecho otros movimientos con el dinero? Juan prometió investigar más y me dijo que tuviera cuidado. María no es tonta, dijo. Si está haciendo esto, tiene un plan. ¿Y tu mamá? Bueno, parece que está bajo su control. Eso me dio una idea. Si mamá estaba ciega por las mentiras de María, tal vez necesitaba una prueba que no pudiera ignorar. La carta con los estados de cuenta no había sido suficiente, pero tenía algo más: registros de todas las transferencias que hice a la cuenta de mamá, con fechas y cantidades exactas. Si podía mostrarle eso, cara a cara, sin María para manipularla, tal vez entendería. Pero primero tenía que detener ese viaje. Fui al banco esa misma mañana. Congelé lo que quedaba de la cuenta conjunta, aunque era poco después del robo de María. También hablé con un asesor sobre los $10,000. Me explicó que recuperar el dinero sería difícil sin una denuncia formal, pero que podía presentar una queja por uso indebido de la cuenta. No quería llegar a eso todavía, no con mi propia hermana, pero lo anoté como última opción. Después, fui a la casa de mamá. No avisé, sabía que María estaría allí, y quería pillarlas desprevenidas. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta y se oían voces adentro. Me acerqué y escuché a María hablando rápido, como si estuviera nerviosa. Mamá, te lo digo, esto es lo mejor. Nos vamos unos días, desconectamos, y cuando volvamos, todo estará bien. Mamá respondió algo que no entendí, pero sonaba dudosa. Toqué la puerta fuerte, y las voces se callaron. María abrió, y su cara pasó de sorpresa a rabia en un segundo. ¿Qué haces aquí, siseo, bloqueando la entrada? Detrás, mamá apareció con una maleta a medio hacer en la sala. Me miró como si fuera un extraño, pero había algo en sus ojos, una chispa de duda. Quiero hablar con mamá, dije, empujando a María suavemente para entrar. Ella intentó detenerme, pero mamá levantó una mano. Déjalo, María. Que diga lo que quiera. Me senté en el sofá, frente a mamá, ignorando las miradas de María. Saqué una carpeta con los registros que había impreso. Mamá, sé que no me crees, pero mira esto, dije, pasándole los papeles. Cada transferencia que hice a tu cuenta desde que papá murió. La hipoteca, las facturas, todo. El fondo de papa se acabó hace años. He sido yo. Mamá tomó los papeles, pero no los miró. María me dijo que esto es falso, dijo, su voz baja. Que editaste todo para hacerte el héroe. Miré a María, que estaba cruzada de brazos, con una sonrisa tensa. María sabe que es verdad, dije. Por eso sacó $10,000 de nuestra cuenta conjunta la noche de la cena. Y por eso compro boletos para llevarte a Miami.
No quiere que sepas la verdad. Mamá frunció el ceño y miró a María. ¿Es cierto eso?, preguntó. María se rió, pero era una risa nerviosa. Mamá, no le hagas caso. Está inventando cosas. Los boletos son un regalo, para que descanses. Entonces, ¿por qué usaste mi dinero?, dije, sacando mi teléfono y mostrando la notificación del banco. $10,000, María. Lo sacaste horas después de que dejé la carta. Sabías que iba a cortar el dinero, y fuiste por todo lo que pudiste. La sala quedó en silencio. Mamá miró los papeles en sus manos, luego a María, luego a mí. Por primera vez, vi que dudaba de verdad. María, responde, dijo, su voz más firme. María se puso roja. No tengo que explicar nada, soltó, y agarró su bolso como si fuera a salir. Pero mamá la detuvo. Siéntate, orden. María obedeció, aunque parecía que quería gritar. Mamá abrió la carpeta y empezó a leer. Vi cómo sus ojos pasaban por las fechas, las cantidades, mi nombre en cada transferencia. Cuando terminó, levantó la vista y había lágrimas en sus ojos. Leonardo, ¿por qué no me dijiste?, murmuró. Porque no quería que te sintieras mal, dije. Quería que pensaras que papá seguía cuidándote. Pero no podía seguir así, mamá. No después de cómo me trataron. María intentó hablar, pero mamá la cortó. Cállate, María. Luego me miró. Lo siento, dijo, y esas palabras me golpearon más de lo que esperaba. No sabía. Pensé que eras como tu padre decía, que siempre ponías a la familia primero, pero no vi cuánto hacías. Asentí, sin saber qué decir. María, mientras tanto, se levantó de un salto. Esto es ridículo, gritó. No voy a quedarme aquí a escuchar esto. Corrió hacia la puerta, pero antes de salir, se dio la vuelta. Disfruta tu verdad, Leonardo. Ya veremos quién ríe último. Cuando se fue, mamá y yo nos quedamos en silencio. Finalmente, ella habló. Los boletos, no sabía que eran con tu dinero. María dijo que era un regalo. Sacudió la cabeza. No voy a ir a ningún lado. Esto se acaba aquí. Esa noche, mamá y yo hablamos por horas. Le conté todo, las noches sin dormir, los trabajos extra, cómo me sentía invisible. Ella lloró, yo también, y aunque no arreglamos todo, fue un comienzo. Le dije que no podía seguir pagando sus gastos, y ella lo aceptó. Encontraré la forma, dijo. Ya es hora de que me haga cargo. Al día siguiente, Juan me llamó con noticias. María había gastado parte del dinero en ropa y un depósito para un apartamento en Miami, pero no podía recuperar nada sin una denuncia. Decidí no seguir con eso. María ya había perdido algo más importante, la confianza de mamá. Y yo, por fin, había ganado algo, mi libertad. Pasé los días siguientes ayudando a mamá a organizar sus finanzas. Encontramos un inquilino para una habitación en la casa, lo que le daría algo de ingresos. También empezó a buscar un trabajo a medio tiempo, algo que nunca pensé que haría. Verla tomar las riendas fue raro, pero me dio esperanza. De María no supe nada por un tiempo. Raúl me contó que se había ido a Miami sola, pero no le iba bien. Sin mi dinero, su vida glamurosa se estaba desmoronando. Una parte de mí sentía pena, pero otra sabía que ella misma se lo buscó. Un mes después, estaba en mi apartamento, mirando el atardecer desde la ventana. Mi teléfono vibró y vi un mensaje de mamá: gracias por no rendirte con nosotros. Sonreí por primera vez en años, sentí que valía la pena. No sé si María algún día entenderá lo que pasó, o si mamá y yo tendremos la relación que quería. Pero aprendí algo: la verdad, aunque duela, es el único camino para seguir adelante. Y yo, por fin, estaba caminando.